Estoy bien contento porque el día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio verso a verso en una nueva carta en el Nuevo Testamento, la segunda carta de Pedro. Así es que si me acompañas a segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a estar el día de hoy teniendo una introducción y observando de una forma cuidadosa los versículos 1 y 2, que con eso vamos a tener más que suficiente el día de hoy. Y estoy seguro que Dios va a hablar a nuestros corazones, como lo hace cada vez que abrimos la Escritura. Una de las cosas que más me gusta recordar cada vez que abrimos la Biblia es que la Biblia no tiene el propósito de informar, sino de formar la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y yo estoy seguro que, como cada carta del Nuevo Testamento, las próximas semanas vamos a comprobar esta hermosa verdad y vamos a ver la imagen de Cristo formada en nuestras vidas a través del estudio sistemático, verso por verso de esta maravillosa carta. Leamos los versículos 1 y 2, después oramos y comenzamos. ¿Les parece bien? Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Señor, hoy venimos con un corazón dispuesto para recibir tu instrucción, tu palabra, agradecidos por la libertad que tenemos en este país, en esta cultura, en esta región, Señor, de poder hacerlo sin temer ninguna amenaza, Señor. Poder predicar tu palabra así, Señor, con completa libertad, es un regalo enorme que queremos disfrutar y que queremos utilizar para compartir con toda la gente que podamos, Señor, las verdades contenidas en tu libro, Señor. Ayúdanos a entender, lo único que necesitamos es un corazón contrito y humillado al cual tú no desprecias para poder recibir lo que tú has preparado para nosotros. Así es que háblanos y te damos gracias por este tiempo, Señor. En Cristo Jesús, tu iglesia, decimos amén. Muy bien. Esta carta comienza presentando el nombre del autor de la carta, una forma de escritura distinta a la forma en la que el día de hoy nosotros escribimos. Generalmente lo primero que se establece en las cartas actuales o en un correo o en un mensaje es el nombre del remitente, no del autor. Pero aquí está al revés. La carta comienza presentando al autor. ¿Y el autor en el verso 1 quién es? Bueno, Simón Pedro, ¿no? Simón Pedro, y es muy claro, no hay lugar a dudas de que quien escribe esto es este discípulo tan especial dentro de aquel grupo pequeño que el Señor tuvo durante 3 años, estos 12 discípulos. Pedro era un hombre especial, particular entre los discípulos, pues por muchas razones, y quizá el día de hoy recordaremos algunas de ellas, algunos eventos durante su vida, pero dice ahí Simón Pedro. Simón es este nombre que le dieron a Pedro, sus padres, al nacer. Y Pedro es este nombre que le dio el Señor Jesús cuando lo conoce y lo renombra en Juan 1:40, donde vemos que su hermano Andrés lo lleva con Jesús. Pero antes de que Andrés pudiera presentarle a Jesús, ya Jesús le está diciendo: tú eres Pedro. O sea, Pedro todavía no está ni estirando la mano. Y Jesús ya le está diciendo: tú eres Pedro, tú eres Simón, perdón, pero te llamarás Pedro. Tú eres Simón, pero te vas a llamar Pedro. Y el Señor ya lo conocía, ya sabía quién era, ya tenía listo su nuevo nombre. Y me gusta pensar, cuando veo este nuevo nombre que Dios le dio, que Jesús le dio a Pedro, que Dios ha prometido darnos también a nosotros un nuevo nombre, ¿cierto? En una piedrecita, dice en Apocalipsis 2, el Señor nos dará un nuevo nombre que ninguno conoce, sino aquellos que tienen la piedrecita y por supuesto nuestro Dios. Yo me pregunto cuál será ese nuevo nombre que el Señor habrá de darme. Súper alto, va a decir. En el cielo ya glorificado. ¿Alguna palabra aramea que signifique una persona de estatura considerable o algo así? No sé, estoy bromeando, pero me gusta esto. Dios le da una nueva identidad, una nueva manera de relacionarse con Él. Y aquí Él se presenta como Simón Pedro, ¿no? Tengo un nombre, pero Jesús me dio un nuevo nombre. Jesús me dio una nueva identidad. Soy una nueva persona. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Simón Pedro se identifica claramente
¿Quién era este hombre? Ya en el estudio de la primera carta que él escribe hablamos un poquito de él, pero vale la pena recordar quién era este hombre. Bueno, vemos a la luz de la Biblia que Pedro no tenía nada especial en sí mismo. ¿Cuál era su profesión? ¿Recuerdas? Su oficio. Él era pescador, sin mucha preparación, en la carne, sin mucha educación. Y si has leído la Biblia y conoces un poco acerca de él, pues sabes que era una persona particular. Era un pescador, pero era una persona que tenía un carácter particular. Vemos su primera aparición en este momento donde Andrés le presenta a Jesús en Juan 1. Pero también vemos que Jesús se mete en su vida hasta personal y familiar, sanando a su suegra, ¿no? ¿Recuerdas? La razón por la que Pedro niega a Jesús es porque Jesús sanó a su suegra. Es el chiste que más se ha hecho desde algún púlpito y más cuando se habla de este apóstol. Pero vemos también no solo estos encuentros personales con los milagros y a Jesús interviniendo en su familia, sino vemos en el capítulo 5 de Lucas un momento particular en su encuentro con Jesús, en donde él está lavando las redes después de haber tenido una noche de pesca fallida, un fail, epic fail en su trabajo. Y el Señor Jesús, después de dar un discurso y una enseñanza maravillosa en el capítulo 5 de Lucas, le da una instrucción a Pedro y le dice: Pedro, aunque tú te crees experto en el tema, yo te voy a decir cómo se debe de hacer el trabajo. Y le dice que arroje la red del otro lado. Pedro le dice: Señor, toda la noche hemos estado trabajando, no hemos pescado nada, pero pues si tú dices que hagamos las cosas de esta manera, lo voy a hacer. Y lo que sucede es que hay una pesca tan tremenda que sus redes se rompían, que tuvieron que llamar a otras barcas para que les ayudaran con tanto pez, o pescado, mejor dicho. Y a Pedro le cae el 20 en ese momento, después de esa obra milagrosa y personal, de quién era aquel que le había llamado, de quién era aquel que sanó a su suegra, de quién era aquel que le cambió el nombre, de quién era aquel que había dicho tales palabras y había dado tales discursos tan particulares. En ese momento, cuando ve el milagro en su vida, cuando ve esta pesca tremenda y milagrosa, él cae en el verso 8 de Lucas 5 diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pescador. Digo, soy un hombre pecador. Soy un pescador pecador. No merezco que tú, siendo ese Dios poderoso, vengas a mí. Y es maravilloso porque ve la gloria y el poder de Dios. Ya había visto muchas cosas, pero de alguna manera le hace clic en esa pesca milagrosa, en esa bendición tan abundante que trajo a su vida. Y le hace clic de quién es Jesús, y eso le lleva automáticamente a reconocer su propia necesidad, su propia condición, su indignidad, el que él es inmerecedor de estar cerca de Jesús, y dice: apártate de mí, no puedo tener parte contigo. O sea, eres santo, eres poderoso, eres el rey, eres hacedor de milagros, eres fiel, bendices, amas, eres paciente, y yo soy un vil pecador. No merezco estar cerca de ti. He sido tan necio en este tiempo. No había creído, pero hoy me doy cuenta de quién eres y reconozco mi necesidad. Y Pedro reconoce su condición: soy un hombre pecador. Y en el verso 10, ahí en Lucas 5, el Señor le dice: no temas. Yo sé que te da temor ver un Dios santo y verte a ti tan pecador, pero no tengas temor, porque yo te voy a hacer un pescador de hombres. Vas a ser un pescador de hombres. Y le hace una invitación a seguirlo a pesar de su condición. Me gusta porque sí, Pedro era un pecador. Y Jesús no le dice: eres un pecador, lárgate de aquí. Sino: ven, yo quiero usarte a pesar de que eres un pecador, a pesar de que no entiendes nada, a pesar de que eres impulsivo, a pesar de que eres boca floja, como lo vemos a través de los evangelios. Yo te quiero usar. Yo quiero hacer una obra a través de tu vida, y eso sin duda a cada uno de nosotros debe darnos esperanza, porque a pesar de nuestra condición, a pesar de lo que somos, a pesar de tanto tiempo ser incrédulos y ver tan claramente la obra de Jesús, escuchar tan claramente su palabra, no creemos hasta que algo sucede y un día, ¡pum!, el Señor nos revela su gloria. Y es ahí donde el Señor debería decirnos: ¿ya te diste cuenta quién soy? Ahora llégale, porque no mereces estar cerca de mí. El Señor no hace eso, el Señor nos invita, el Señor nos recibe, el Señor nos usa y nos permite ver cosas únicas, como lo vio el apóstol Pedro. ¿Recuerdas en aquel monte de la transfiguración cómo Pedro vio al Señor Jesús mostrar un poco de su gloria, transfigurarse, y vio sus ropas tan blancas que ningún lavador en la tierra podría dejar tan blanca la ropa, dice el evangelista?
¿no? Y ve su gloria y ve su rostro brillando y queda sorprendido. Y es un momento glorioso y hace un comentario diciendo, Señor, hagamos 3 enramadas, porque en ese momento también aparecieron Moisés y Elías. ¿Y por qué no hacemos 3 enramadas y nos quedamos a vivir aquí? Pero eso ponía a Jesús al mismo nivel de Moisés y de Elías. ¿Y Jesús es igual a Moisés y Elías? ¿Es un profeta más? Por supuesto que el Señor es mucho mayor. Por eso el Señor interrumpe la buena idea de Pedro desde el cielo, diciendo, este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, no produzcas, no queremos escuchar tus buenas ideas, querido Pedro. Si alguien tiene algo que decir aquí, soy yo y es mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, así, impulsivo, imprudente, pero aún eso también, esa pasión le llevó a caminar sobre el mar. Porque sí, el Señor Jesús caminó sobre el mar, pero a veces ignoramos que el relato nos cuenta cómo Jesús le llama a Pedro a salir de la barca, porque Pedro le dice, Señor, si realmente eres tú, manda que yo vaya. Cuando se encuentra de noche a sus discípulos caminando sobre el mar, Jesús le dice, ven, y él sale de la barca, empieza a caminar en el mar, algo que ningún discípulo y ninguna otra persona aparte de Jesús había hecho y ha hecho, y de repente ve la tormenta, ve la situación, quita sus ojos de Jesús y se hunde, pero caminó sobre el mar. Algo tremendo, una experiencia brutal. Por otra parte, fue Pedro también quien, cuando Jesús reta a sus discípulos y les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Pedro responde diciendo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Declaraciones con una claridad que no parece Pedro, ¿no? Bueno, no era Pedro, porque más adelante, cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy? ¿Y quién dicen ustedes que soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús no le dice, bravo Pedro, qué entendimiento, qué teología, qué bárbaro, sino, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y si había revelación, y si había entendimiento, y si había algo en Pedro de luz, era la luz de Dios. Era el entendimiento que solamente una vida rendida a Cristo, una vida reconociendo que eres un vil pecador y Él es un gran Salvador, te puede dar. Ese es el entendimiento de este hombre. Entonces, ese Pedro tan incapaz, que cuando dice algo bien es evidente que fue Dios quien lo hizo, es ese personaje con el que creo que todos nos podemos identificar, porque esos momentos de aciertos que hemos tenido nos hemos dado cuenta que ha sido el Señor dándonos sabiduría, dándonos palabra, dándonos luz, dándonos entendimiento. No podemos dejar pasar entre las aventuras de Pedro, las Pedroaventuras, aquel momento en donde él niega al Señor Jesús. Es un clásico en la vida de Pedro, confiando en sí mismo, diciendo, Señor, claro que yo no te negaría, ignorando su condición. Él ya había reconocido que era un pecador. Si reconoces que eres un pecador, debes de conocerte y no tener autoconfianza, decir, yo nunca haría esto. Porque si eres un vil pecador, como lo reconociste en el capítulo 5 de Lucas, no me vengas en Juan 19 a decir que ya no eres tan pecador y que tú puedes hacerlo solo. Qué importante mantenernos siempre alerta y cuidándonos de nosotros mismos, ¿cierto? Ten cuidado de ti mismo, le decía Pablo a Timoteo. Porque nosotros y la autoconfianza, eso es lo que nos puede llevar a los peores lugares y a los peores momentos de nuestra vida, como sucedió con el apóstol Pedro, diciendo, yo jamás te negaría, yo prometo estar contigo, Señor, y no negarte y pelear por ti, confiando en su valentía, confiando en sus recursos, confiando en su amor por Jesús y no en el amor de Jesús por él, confiando en su fidelidad y no en la fidelidad de Jesús por él. Y en vez de decir, Señor, porque Jesús le dice, tú dices que vas a estar conmigo, pero me vas a negar 3 veces, Señor, yo jamás haría eso. En vez de en ese momento decir, wow, Señor, ¿voy a negarte? Pues si te lo acabo de decir es porque es lo que va a suceder, porque Dios y Jesús no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es lo que iba a suceder. Entonces él debía haber dicho, Señor, ¿hay alguna manera en la que puede evitar esto? Y quizá la historia hubiera sido distinta. Pero él se confió. Dejó de buscar las fuerzas de Dios. Dejó de orar, ¿recuerdas? Jesús les pide que estén orando y él, negligente en la oración, se queda dormido. Después empieza a seguir a Jesús de lejos. Después busca calentarse en fuego extraño con los enemigos del Señor y termina sucediendo lo inevitable. Termina negando a Jesús 3 veces con maldiciones, hablando como todo buen pescador, ¿no? Y haciendo ver, yo no tengo nada que ver.
con este brother, ¿no? por ponerlo de cierta manera. Y ese es Pedro. El Señor Jesús no deja las cosas ahí, sino que sale a su encuentro para restaurarle, ¿cierto? En Juan capítulo 21 vemos al Señor Jesús tan bello, dándole una triple oportunidad de afirmar su amor 3 veces, preguntándole, ¿me amas? Para que Pedro dijera, sí, Señor, 3 veces. Y con eso cubrir las 3 veces que le negó. El Señor lo restaura. El Señor lo llama nuevamente y le dice, sígueme, así como al principio. Y fue usado de una forma tremenda. Este hombre imperfecto, con carácter impulsivo, creyendo tener todo bajo control, que su soberbia le hizo meterse en problemas, porque recuerdas también cortó la oreja de Malco, el siervo de este centurión que venía a aprender al Señor Jesús. Bueno, es este hombre a quien Jesús utiliza. ¿No te da esperanza? Sabemos que el Señor puede usarnos a pesar de lo que somos, a pesar de nuestras contradicciones, de nuestra soberbia, de nuestra chafez. ¿Quién de nosotros puede decir que está en este lugar, sentado en esta silla, o sirviendo en algún área de ministerio, o predicando, o sirviendo en cualquier área donde Dios te tenga? ¿Quién puede decir que está allí porque es una persona, wow, que le convenía al Señor y que el Señor decidió comprar tu carta por varios millones porque eres el delantero estrella? ¿Quién puede decir que había algo bueno en sí mismo para que el Señor le usara? Ninguno de nosotros somos profesionales, somos buenos. El Señor en su misericordia decidió usar lo vil, lo menospreciado y lo menos pesado. Y más con esta enfermedad que trae. Está todo bien, Dios es bueno. Para avergonzar a los sabios. Y en el momento en el que nosotros nos empezamos a creer suficientes por nosotros mismos, estamos en un lugar muy peligroso. La soberbia empieza a enseñorearse de nosotros y necesitamos volver a ver a Jesús. Porque cuando lo ves glorioso, te ves miserable. Pero no te quedas en esa miserabilidad, sino que recibes la gracia y la invitación que Él te hace a levantarte y hacer lo que Él dice que soy. Perdonado, amado, redimido. En todo lo que cantábamos y hemos estudiado a través de la Biblia. Este es Pedro, del vulgo y sin letras, Hechos 4:13. Le reconocieron que el tipo era del vulgo y sin letras, pero se maravillaban y les reconocían. ¿Qué dice Hechos 4:13? ¿Qué les reconocían? Que habían estado con Jesús. A pesar de todo eso, lo que hace la diferencia en la vida de una persona débil es que ha pasado tiempo con Jesús. Porque la presencia de Jesús es esencialmente transformadora. Una persona no puede tener un encuentro personal con Jesús y seguir siendo el mismo. Todas las veces que vemos los encuentros de Jesús específicos registrados en los evangelios, en el Nuevo Testamento, encontramos que cada uno de esos encuentros terminan cambiando a la persona de una o de otra manera tremendamente. Y es fuerte porque o los transforma para hacerlos nuevas criaturas y deposita su gracia, o los endurece aún más. Aquellos que rechazan la presencia de Jesús también se pueden endurecer. Pero aquí vemos que Pedro se rindió y estuvo con Él y caminó con Él y estuvo este tiempo y su vida fue transformada al grado que llegó a ser uno de los discípulos más utilizados o usados por Dios en la Biblia, en la historia. Y me gusta eso, no importa si eres del vulgo, no importa si no tienes estudios, si no tienes capacidad intelectual, si no tienes mucho entendimiento, si no eres una persona muy elocuente, muy erudita, si no tienes muchos dones o talentos, no importa eso, no importa tampoco cuánto has adquirido de conocimiento bíblico, cuántos seminarios has cursado. Lo que importa es si has caminado con Jesús. ¿A quién va a usar Dios? A los que han caminado con Él. Dios no está buscando talentos, capacidad en la gente, sino gente que quiera caminar de su mano y dejarse dirigir y dejarse enseñar e instruir por Él. Esa es la gente que Dios quiere usar. Entonces, en este lugar no se trata de a ver quiénes son los más inteligentes, los más capaces, los más... No, ¿quién está dispuesto y quién ama a Jesús? ¿Quién ha visto que Dios es bueno? ¿Quién ha entendido que le ama y quiere vivir para Él? ¿Quién quiere tomar? Si tú quieres eso, puedes ser usado por Él. No necesitas otra cosa. Mucha gente dice, es que yo no puedo predicar hasta que no haya cursado el instituto bíblico. No, joven. Yo no terminé
No había terminado el instituto bíblico cuando empecé a hacer lo que Dios me había llamado a hacer, servirle en las diferentes áreas en la iglesia local donde yo estaba. De la misma manera, mi pastor no tuvo un instituto bíblico y el pastor de mi pastor tampoco. Y no estoy hablando de un llamado al pastorado solamente, sino cualquier área de servicio. ¿Has conocido a Jesús? ¿Has estado con Jesús? ¿Sabes quién es Jesús? ¿Has entendido que te ama? ¿Has recibido ese amor? ¿Estás agradecido con Él? Venga, estás listo para ser usado por Él. ¿Quieres ser usado por Él? Puedes ser usado por Él. No necesitas cumplir con ciertos requisitos. Solamente deja que el Señor te use. Y vamos a ver más adelante cómo es que el Señor quiere usarnos y el llamado que nos da. Pero antes de avanzar, debo recordarles o comentar, mejor dicho, que no tenemos la fecha exacta de cuando fue escrita esta carta, ni el lugar. Pero muchos coinciden que fue durante su último encarcelamiento en Roma y que fue poco antes de morir, porque de hecho él en el 1:14 dice que él sabe que en breve debe abandonar el cuerpo. Estaba seguro de que él ya iba a morir, alrededor del año 67 o 68 después de Cristo. Así que Pedro está en la cárcel, ha terminado la carrera, como diría el apóstol Pablo. Ya son sus últimas palabras, por lo tanto es una carta donde él va a hablar de los temas que considera importantes. Y estos temas y este propósito de esta última carta es diferente a Primera de Pedro. El tema en Primera de Pedro tiene mucho que ver con las pruebas, ¿te acuerdas? Estuvimos hablando de las pruebas y a cuántos Dios no nos metió en diversas pruebas. Durante esa carta creo que muchos de nosotros pudimos no solamente venir a escuchar, sino experimentar en carne propia las mismas predicaciones que Dios nos estaba dando y lo que estábamos recibiendo de su palabra. Y esta primera carta realmente se enfocaba en ayudar a los cristianos que estaban sufriendo y hablaba mucho de la esperanza del regreso de Cristo. Esta segunda carta tiene un enfoque distinto. Se escribió centralmente para exhibir y exponer a los falsos maestros. Te lo voy a explicar así. Primera de Pedro enseña que la venida del Señor está cerca y segunda de Pedro habla del retraso de su venida. Primera de Pedro es una carta que ministra a cristianos sufrientes y al hablar del regreso de Cristo les da aliento y les da esperanza. Tu sufrimiento no es para siempre, Cristo viene. Eso es Primera de Pedro. Segunda de Pedro expone a los falsos maestros y como expone a los falsos maestros y líderes que ponen en cuestión la doctrina del regreso de Cristo, ahí sí como no, Jesús va a venir. Ya se tardó un chorro. Bueno, como se trata de exponer a falsos maestros, Pedro va a hablar de las razones por las cuales el Señor aún no ha venido. ¿Ok? Entonces, esta carta tiene una preocupación por parte del apóstol Pedro de estos falsos maestros que cuestionan la venida de Cristo, que cuestionan la identidad de Cristo, que cuestionan las palabras de Cristo. Estos maestros se habían infiltrado en estas iglesias y causaban confusión, negaban la divinidad de Jesús, invitaban a los creyentes a vivir vidas de pecado. Y Pedro dice, voy a escribir una última carta para advertirles sobre estas mentiras que quieren estos falsos maestros meter en la iglesia. Es muy importante para mí, a través de esta carta, instruirles. Y es muy interesante porque el tema de la carta, o uno de los temas centrales, me atrevería yo a decir, quizá el más importante, es el tema del conocimiento. Repita conmigo, hermano, conocimiento. No es cierto. Conocimiento. Se repite constantemente, 16 veces en solo 3 capítulos cortos. No la palabra conocimiento así como la leemos en español, pero sus diferentes formas y la idea del conocimiento, de conocer y demás. Y pareciera que la propuesta de Pedro para enfrentar las falsas enseñanzas es el conocimiento de la doctrina verdadera, el conocimiento de la doctrina de la palabra. ¿Qué es lo que nos va a guardar de no caer en falsas doctrinas? El conocimiento de la doctrina verdadera, el conocimiento de la sana doctrina, el conocimiento de la palabra de Dios, porque la doctrina sana o la doctrina correcta no es la doctrina de Semilla, Dios nos libre, o la doctrina del pastor Raulito, o del pastor Benjamín, o de quien sea que predique en este púlpito. La doctrina es
la palabra de Dios, lo que el texto contiene, lo que Dios ha revelado para que tú y yo sepamos qué es verdad y qué es mentira. Y es que el día de hoy hay tantas falsas doctrinas, tantas falsas enseñanzas. O sea, todo mundo tiene algo que decir, algo que enseñar, algo que transmitir. Y hay muchos maestros, autoproclamados maestros, que aunque quizá enseñan sinceramente, están sinceramente equivocados. Y están enseñando doctrinas sinceramente erradas. Son sinceros en su intención, si tú quieres, o no. Otros lo hacen con alevosía y ventaja, buscando usar la piedad como fuente de ganancia. Y no hablo solamente de doctrinas, digamos, espirituales, sino cualquier tipo de enseñanza. ¿Cómo sé que lo que me están enseñando es verdad o es mentira? El uso de la palabra de Dios, el conocer la verdad, es como un cajero que tiene tanto trato con billetes verdaderos y está tan empapado de los billetes verdaderos que cuando hay un billete falso, inmediatamente sus dedos sienten, disciernen que ese billete es un billete falso. Entre más usemos la palabra de verdad y más estudiemos el texto y más nos comprometamos con la escritura y más amemos la palabra de Dios y más memoricemos y entendamos y cuestionemos, no en un sentido de sino ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué lo escribe? ¿A quién lo escribe? ¿Cuándo lo escribe? ¿Cómo lo escribe? ¿Qué significa eso para mí? ¿Qué implicaciones tiene esto en mi vida personal? ¿Cómo transforma esto mis acciones en el día? O sea, empiezas a preguntarle a la Biblia. Entre más hagamos esto con la Biblia, nuestra vida va a ser más purificada por la verdad y nos van a chamaquear menos. Porque nos creemos todo. Y llega la comadre con una nueva filosofía y entonces es muy interesante. O lo vi en la tele, un documental en YouTube, o una publicación en Facebook, o un artículo, un blog que vimos. Y al final todo eso puede sonar muy bonito, pero si yo no estoy asido de la palabra de vida, esto es, aferrado a la palabra de verdad, entonces voy a ser engañado por huecas sutilezas, como diría Pablo a Timoteo. Por eso es que llevamos tanto tiempo estudiando y aferrados a la Biblia. Y no nos vamos a mover y vamos a seguir escudriñando verso a verso, capítulo a capítulo, la verdad. Y vamos a conocer al que es verdadero. Y la verdad es una persona. Y la verdad es la Biblia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Y dijo acerca de su palabra, orando por nosotros al Padre, Señor, te ruego que tú los apartes y los guardes y los santifiques en tu verdad. Y él dice, tu palabra es verdad. Juan 17:17. Conocimiento de la verdad. El título de nuestra serie, como lo tienes en tu boletín, será Creciendo en su conocimiento. Así que el bosquejo que propongo para esta serie es sencillo, ya que solo tiene 3 capítulos, y aunque no van a ser solo 3 enseñanzas, el tema de cada capítulo es muy sencillo. Capítulo 1, conociendo la salvación y las escrituras. Eso va a ser para el capítulo 1, conociendo la salvación y las escrituras. Para el capítulo 2, conociendo a los adversarios. Conociendo a los adversarios, para el capítulo 2. Y para el capítulo 3, conociendo la profecía. Conociendo la profecía. Así que eso es un poco acerca del tema que Pedro registra. Y regresando al verso 1, entonces leemos Simón Pedro. Hasta ahí vamos. Por eso les dije que íbamos a ver solo 2 versículos. Después vemos cómo se presenta este Simón Pedro, ya hablamos de él, pero cómo se presenta en su última carta, hacia el final de su vida. ¿Cómo qué? Siervo número 1 y número 2, apóstol de Jesucristo, en ese orden. Primero que nada, soy un siervo, esto es doulos en el griego, un esclavo por amor, un esclavo sin derechos, cuya voluntad ha sido supeditada a la voluntad de su amo. Eso es lo que Pedro decía de sí mismo, no solo un siervo, sino un esclavo de Jesucristo. Donde el Señor Jesús me pida que vaya, allí voy a ir. Lo que el Señor Jesús me pida que haga, eso voy a hacer.
soy un esclavo y he renunciado a todos mis derechos. Y no solamente lo dijo al inicio de su vida, sino en su última carta, sigue siendo un siervo. Él hizo una profesión de fe muchos años atrás, reconociendo a Jesús como su Señor. ¿Quién eres, Señor? ¿Te acuerdas? Lucas 5. Y aquí en su última carta él abre diciendo, yo soy un siervo. Es decir, esa decisión que yo tomé décadas atrás sigue teniendo un impacto en mi vida el día de hoy. ¿Qué quiero decir con esto? Quizá muchos de nosotros, no se trata tanto de cómo comienzo, sino de cómo termino. Porque quizá muchos de nosotros hicimos una profesión de fe años atrás, pero si esa profesión de fe no tiene un efecto y afecta y sigue siendo un elemento que rige la manera en la que vivo el día de hoy, si esa decisión que yo tomé en el pasado no tiene un efecto y afecta y rige mi vida el día de hoy, probablemente la decisión que tomé no era una decisión auténtica, no era realmente un reconocimiento veraz de quién es Cristo Jesús. En su última carta él dice, sigo siendo un siervo, ya no vivo para mí, renuncio a mis derechos, decido seguir a Cristo. ¿Podríamos tú y yo como Pedro decir, la decisión que yo tomé años atrás, meses atrás, días atrás, me hace decir el día de hoy, yo me rindo a Él, todo a Cristo yo lo entrego, quiero serle fiel, quiero honrarle, quiero bendecirle, quiero obedecerle. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él, cueste lo que cueste. Es notorio que Cristo es mi Señor, siervo. Pero también dice siervo número 1 y número 2, ¿qué? Apóstol, esta palabra enviado, un enviado por Jesucristo. Y el Señor Jesús le dio esta función de ir a predicar, de ir a comenzar las primeras iglesias, y tenía una autoridad particular junto con los demás apóstoles que eran columnas en la iglesia primitiva. El día de hoy esta función de apóstoles ya no es la misma. El día de hoy creemos en los misioneros, que son, sí, enviados por el Espíritu Santo para servir a Dios en algún lugar específico donde el Señor les quiera llamar. Pero Pedro tenía una función y un apostolado específicamente recibido por el mismo Señor Jesucristo. Y con ello la responsabilidad de escribir esta carta, de advertir, de enseñar y de corregir a la iglesia primitiva. Por eso escribe y dice, sí, soy un siervo, un esclavo igual que todos los demás creyentes, pero soy un apóstol. Y con esa responsabilidad y autoridad que Dios me ha dado, tengo que advertirles acerca de los falsos maestros. Y eso es lo que va a hacer. Ahora, tú eres un apóstol también, ¿estás de acuerdo? ¿En qué sentido? No, ya te dije, en este sentido del apóstol Garduño, ¿no? Sino un enviado. ¿A dónde te ha enviado el Señor? ¿A tu oficina? ¿En la escuela? ¿Con tus vecinos? ¿Tu familia? Cualquiera que sea la esfera de influencia que tienes, todos día a día tenemos una diferente esfera de influencia. Ahí es donde el Señor te quiere usar como un enviado, que muestres que eres un siervo de Dios, que no te sirves a ti mismo, que sirves a Dios, que amas a los demás, que hablas de ese amor que has recibido, que te ha transformado. Eres un enviado por el Espíritu Santo tú también. Entonces Pedro está diciendo esto, yo soy un siervo, soy un apóstol, y nosotros podemos identificarnos siendo incapaces y súper chafas. Dios nos permite ser sus siervos y nos permite ser usados por Él. Y eso es un privilegio enorme. Si tú estuvieras armando tu propio equipo, no escogerías a alguien que más va a estorbar de lo que va a ayudar, ¿no? Que más broncas te va a dar que de lo que realmente te va a llevar adelante el trabajo. Pero el Señor nos escoge y nos llama siervos y apóstoles también. Nos llama servidores suyos y nos llama enviados de su Espíritu para servirle. Y es un honor poder identificarnos con Pedro en esto. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. No eres enviado de semilla, no eres enviado de una secta, no eres enviado de tus propias ideas, no eres enviado de una filosofía, eres enviado del mismo Señor Jesús. Dice, a los que han alcanzado. Ok, aquí vamos a ver el remitente, ¿ok? Ya hablamos del autor, quién era él, cómo se identifica como siervo y apóstol, pero ahora vamos a ver el remitente. ¿Quién es el remitente? Leamos juntos, verso 1. A los que, ¿qué dice? Habéis alcanzado
por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. El remitente es muy sencillo, es muy general y nos incluye a todos aquellos que hemos alcanzado una fe preciosa. Es lo que está diciendo en esta, digamos que si omitimos en las frase que está entre comas, a los que hemos alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. En el 3:1 nos dice que es la segunda carta que le escribe a esa comunidad. Es decir, si la carta tiene un remitente físico o local, mejor dicho, que es estos expatriados, ¿te acuerdas? De la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, lo que hoy sería la región de Turquía, los cristianos en esa zona. Sí, ellos reciben la carta, pero Pedro no se limita a decir que la carta es solamente para esa gente, sino a los que hemos alcanzado por la justicia de Dios una fe igual de preciosa que la de los apóstoles y profetas. Aquí la pregunta es, ¿alguien en este lugar ha alcanzado una fe igual de preciosa que la de los grandes hombres en la Biblia? ¿Alguien en este lugar ha alcanzado una fe preciosa, igual de preciosa que la de Pedro, Pablo, Betty, Vilma, Dino? No. El chiste de siempre para que despierten un poquito. Si no les da risa, por lo menos dicen, ya lo había escuchado, y despiertas un poquito. ¿Alguien ha alcanzado una fe así de preciosa? Alza tu mano. Yo sé que igual por el calor no quieres alzar la mano por amor a tu hermano. Pero bueno, ok, ya puedes bajar tu mano. ¿Y cómo es esto de que han alcanzado? ¿No? Porque, bueno, vamos a hablar ahorita más adelante de eso. No voy a empezar a revolver mi bosquejo y después yo empiezo a cantinflear padrísimo. Pero antes de notar el han alcanzado, me gusta entender y observar cómo es que Pedro llama a la fe una fe igualmente, ¿qué? Preciosa. Una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice. ¿De quién está hablando? Pues está hablando de Pedro y de los demás apóstoles. Esa misma fe que tenían estos hombres, Andrés, Jacobo, Pedro, Juan, es la fe que tú y yo tenemos. Es exactamente la misma, el mismo Salvador, la misma gracia, la misma vida espiritual. Esa fe preciosa es la que tú y yo compartimos. En otras palabras, en el reino de Dios no existen cristianos de primera y segunda clase, ni distinciones espirituales o raciales o de género o de cualquier cosa. Todos somos iguales, tenemos la misma fe. Y por eso es posible vivir vidas igual de rendidas y entregadas como las que vivieron estos hombres en la Biblia para ti y para mí. Tú y yo podemos honrar y servir a Dios porque esos hombres tenían la misma fe que tú y yo tenemos el día de hoy. ¿Sabías eso? O sea, dices, no, es que la fe de Pedro estaba cañona. Pues es la misma fe que tú tienes, bro. No, pues es una fe bien bella, bien preciosa. Es la misma fe bella y preciosa que tú tienes el día de hoy. Es lo que dice aquí, ¿estás de acuerdo? Esa es la fe que tú y yo tenemos, igual de preciosa, y me encanta que use esta palabra preciosa, que es una palabra que como que usa varias veces, ¿no? Preciosas promesas, la sangre preciosa, y dice una fe igual de preciosa. Si hay algo precioso entre las bendiciones que Dios nos ha concedido, es nuestra fe. Es preciosa. Es preciosa la manera en la que confiamos en Dios. Eso es fe, ¿no? Confiar en Dios. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido de que aunque no veo a Dios, Él ha sido fiel para prometer, lo va a cumplir y yo le creo y creo a su palabra y creo a sus promesas. Eso es fe, ¿estás de acuerdo? Es precioso, bro. Es tan precioso que los ángeles se maravillan desde el cielo de cómo es que nosotros podemos confiar en Dios de esa manera sin haberle visto. Ellos contemplan su gloria y eso les lleva a obedecer inmediatamente, pero nosotros no lo hemos visto. Pero sabemos que existe, sabemos que nos ama y queremos vivir para Él. Y tenemos la certeza de su cuidado, de su amor, de su protección. ¿Cómo tienes esa certeza de que Dios te ama? ¿Cómo tienes esa certeza de que Dios te protege y te cuida y está contigo? ¿Cómo tienes esa certeza? ¿Por medio de la qué? De la fe. No lo ves, pero lo sabes y lo crees. Y no solo lo crees así como de, pues creo que sí, sino sé que es verdad. ¿Y cómo estás tan seguro?
Porque tengo una fe preciosa. Qué preciosa es la fe que nos hace confiar en Dios de esa manera. Para el mundo, la fe del cristiano es una fe absurda, es una fe tonta, es una fe ciega. Pero la Biblia dice acerca de nuestra fe que para los que hemos visto al Señor con los ojos de la fe, nuestra fe es preciosa, el regalo más precioso que se nos ha concedido, porque somos salvos por la fe. El regalo precioso de la salvación es por medio de la fe. La fe es preciosa. Es lo primero que quiero notar. Una fe preciosa, como la de los grandes hombres de la Biblia. Pero lo segundo que quiero notar es cómo alcanzamos a tener esa fe. Porque dice que nosotros alcanzamos, dice, a los que habéis alcanzado. Suena como, lo alcancé, ¿no? Lo logré. Bueno, en mi caso, esto de alcanzar, pues tiene mucho significado para mí, porque yo nunca he alcanzado nada. Todo mundo tiene que salir a socorrer mi condición, mi bajeza, mi debilidad, ustedes saben, lo pueden ver claramente. Y yo entiendo que es no tanto que yo lo alcanzo, porque pues cómo se los paso a explicar, sino que me la alcanzan, ¿sabes? Has alcanzado porque yo te he levantado, porque yo he hecho la obra. Esa es la idea, porque observa en el verso 1, a los que habéis alcanzado por su gran estatura, como la del pastor Raulito. No, ¿qué dice? A los que habéis alcanzado, ¿por qué? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador, que es ¿quién? Jesucristo. Dicho sea de paso, me gusta que el texto note nuestro Dios Jesucristo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios. Es un verso que declara la deidad de Cristo. Hay gente que dice, no, es que la Biblia no dice nunca que Jesús es Dios. No, sí, la Biblia sí dice que Jesús es Dios 1,000 veces. Y el Evangelio de Juan está plagado de evidencias de la deidad de Cristo, Dios el Hijo. Pero bueno, ese es otro tema. Me gusta observar que la justicia que se presenta aquí no es, habéis alcanzado por la justicia personal y de buenas obras que has tenido la fe preciosa. No, es por la justicia de Dios, la justicia que nos ha sido imputada por medio de la fe, por medio de la gracia. Es un regalo el que hayamos no sido ajusticiados, porque cuando la Biblia dice la justicia de Dios, no es esto de que Dios te ajusticia, sino que Dios te justifica. Dios te imputa su justicia. Tu pecado le es transferido a su cuenta y su justicia de Cristo, la justicia de Cristo, es transferida a tu cuenta. Es lo que los teólogos en Navidad llaman el gran intercambio, ¿no? Tu pecado por su justicia. Esta gran transacción. La justicia del hombre se queda corta para poder alcanzar lo que Dios demanda y lo que Dios requiere. Cualquier obra de justicia que nosotros podamos hacer para estar en una correcta relación con Dios es insuficiente. Toda justicia humana, dice la Biblia, es como trapos de inmundicia delante de Él. Nuestra condición sin Cristo es injustos, pecadores, merecedores del justo castigo de Dios. La justicia perfecta de Dios demanda el castigo de toda injusticia, por lo tanto merecemos que Dios nos juzgue por la eternidad, pero Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús para pagar el precio de nuestra injusticia. Es la justicia de Cristo en nosotros. Dice Pedro, en la primera carta lo estudiamos en el 3:18, primera de Pedro, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Por eso es que Dios envía a Cristo, para que su justicia nos permita estar en una correcta relación con Dios y no seamos ajusticiados, sino justificados. Recuerda siempre ese principio. No es lo mismo que Dios te ajusticie a que Dios te justifique. Cuando lees la justicia de Dios, quieres que la justicia de Dios te sea imputada y seas justificado, y no que sea demandada y seas ajusticiado. Hubo alguien que pagó y su justicia perfecta nos es imputada. Y por esa justicia tenemos la fe. Y por la fe tenemos esa justicia.
O sea, sí, ya no te entendí. ¿Cuál de las dos? La respuesta es sí. No lo entiendo, pero lo creo, lo recibo, lo disfruto, lo predico y más que todo, básicamente, más que nada, lo agradezco porque lo necesito. Después de expresar a sus lectores estas gloriosas verdades en el verso 1, tan solo un versículo expresando estas cosas, Pedro continúa en el verso 2 con su tradicional salutación, o la tradicional salutación de las cartas neotestamentarias, en el verso 2, diciendo así: gracia y de nada, no, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Me encanta observar la Biblia. ¿No te encanta observar la Biblia? O sea, llevamos un verso, llevamos poquitas cosas, pero cada una de estas cosas son esenciales, son importantes, nos dan luz, nos dan entendimiento, nos dan conocimiento, despejan nuestras dudas, nos dan esperanza, nos llenan de gozo. Es increíble el refresco que trae la Biblia. Este versículo es un versículo corto, es una salutación nada más, pero todo lo que contiene es glorioso. Empieza con esta pareja celestial de gracia y paz, ¿no? Gracia y paz. La típica salutación, el saludo griego y el saludo hebreo, caris, shalom. Primero, gracia, y el orden creo que es importante. Gracia número 1, que es la gracia, es la influencia divina en el corazón del hombre y su reflejo en la vida. Pero también entendemos la gracia como pues esto que se da de gracia. ¿Qué se da de gracia? Un regalo, ¿cierto? Un regalo inmerecido. No lo mereces, pero te lo doy. Inalcanzable, es decir, te lo doy, pero no lo podrías comprar ni con todos tus ahorros, ni lo mereces ni lo puedes alcanzar. Entonces, es un regalo inmerecido e inalcanzable que el Señor nos da. Ese regalo, esa gracia, pues ¿qué es esa gracia en sí? Es un regalo, pero ¿qué regalo? A ver, ¿cuántos regalos has recibido de Dios como hijo suyo? ¿Has recibido salvación? ¿Has recibido perdón de todos tus pecados? ¿Vida eterna? ¿El Espíritu Santo, que es la capacidad, la presencia misma de Dios para vivir la vida cristiana sin tener tú que echarle ganas, sino dejando que Él viva su vida en ti, Dios mismo morando en ti? ¿Eso es un regalo? Es un regalo enorme. La iglesia, el cuerpo de Cristo, una comunidad de creyentes que estamos para apoyarnos, para orar, para adorarle juntos, hermanos, parte de una misma familia. ¿Tienes una iglesia local? ¿Tienes una iglesia que amas, donde eres amado? Eso es un regalo de gracia. ¿Qué más? Bueno, hay tantas cosas en cuanto a las pruebas. Son un regalo de gracia que nos hacen depender más de Dios. Las bendiciones, tanto materiales como espirituales, como bendiciones espirituales como las que enlista Efesios 1, predestinados desde antes de la fundación del mundo, adoptados como hijos suyos cuando no teníamos identidad ni apellido. Él nos encontró, Él nos restauró, Él nos sanó, ha recibido una sanidad de Dios. ¿Cuántas bendiciones tenemos, familia? ¿Cuántas bendiciones tenemos? Todas estas bendiciones son ¿por qué? Por gracia. La gracia más grande es la gracia de ser llamados hijos suyos, que no merecíamos y con nada podíamos alcanzar ser parte de su familia. Merecíamos el infierno y no había manera en la que nosotros pudiéramos hacer un trámite legal para hacernos parte de una familia como la familia de Dios. Él nos hace parte de su familia, nos hace sus hijos, y esa gracia, ese perdón, esa bendición produce, número 2, gracia y paz. La palabra paz tiene como significado el unir dos cosas que están separadas. Ahora, ¿quién está separado de quién? El hombre está separado de Dios. Nuestro pecado ha hecho división entre Él y nosotros. Y no había ningún esfuerzo que pudiera quitar ese pecado. Era el Señor quien con su gracia y por su gracia tenía que quitar el pecado del medio para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él. De manera que ya no estamos más separados. Aquellos que hemos recibido la gracia de la salvación, el regalo de la vida eterna y de la obra de Cristo a favor de nosotros, tenemos no solamente entonces ese regalo, sino como consecuencia paz. Estamos unidos. Somos nuevamente parte de la familia de Dios, cercanos
a ese Dios que en otro tiempo no estaba cerca, pero se ha hecho cercano. Y la sangre de la cruz, dice en Colosenses, es la que reconcilia todas las cosas. El precio de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. A Cristo le costó sangre. Entonces, gracia tiene como consecuencia la paz. Ahora, la paz no solamente tiene que ver con unirnos a Dios, sino tener esta paz que el alma de los hombres desesperadamente busca, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscan los hombres? Tener paz, un poquito de paz, vacaciones para tener paz, por lo menos un puente para tener paz. Pero el único puente que te da paz es el puente que Cristo hizo para poder llegar a la presencia de Dios, estar en paz con Él y entonces poder tener esa paz de Dios. No solo paz con Dios, que es lo más importante, sino paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y de la cual hablamos la semana pasada, es un ancla en medio de la tormenta para nosotros también. Entonces, gracia y paz. Paz con Dios y paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, esta gracia y esta paz, ¿se quedan así chiquitas nomás? No, en el verso 2 se nos dice que pueden ser multiplicadas exponencialmente. En el verso 2 dice, gracia y paz les sean multiplicadas. ¿Y cómo son multiplicadas? ¿Qué dice ahí? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Quieres ver cómo esa gracia y todas esas bendiciones de gracia crecen y se multiplican en tu vida de una forma tremenda? ¿Quieres ver cómo esa paz no solamente viene pequeñita a tu corazón, sino que empieza a crecer y empieza a invadir tu vida y empieza a multiplicarse de una forma hermosa en ti y en tu familia? ¿Quieres ver esa paz multiplicarse, esa gracia multiplicarse? ¿Qué es lo que Pedro nos invita? Conoce a Dios. Dice ahí, gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. Es en el conocimiento de Dios que vas a poder establecerte, que vas a poder recibir, disfrutar las bendiciones, disfrutar la paz de una forma extravagante. Conoce a Dios. Conoce a Dios. ¿Es posible conocer a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Porque la gente dice, ay, tú conoces a Dios, Nayajá, y yo conozco a... No se me ocurrió nadie, pero... Entonces, no sé, a John Travolta. Sí, como no. No, sí conozco a Dios, en serio. ¿A poco sé? Es como sé, ¿no? Pues... Aquí está la revelación completa de la persona, de todo lo que tienes que saber acerca de Dios, al menos de este lado de la eternidad, al menos acerca de su amor, acerca de su voluntad. ¿Quieres conocer la voluntad? ¿Se puede comprobar la buena voluntad de Dios? ¿Agradable y perfecta? ¿Sí se puede? ¿Cómo? ¡Ay, qué chichos! Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cierto? ¿Y cómo se renueva el entendimiento? ¿Cómo cambias tu forma de pensar? ¿Cómo no te conformas a este siglo y al pensamiento de este mundo? ¿Cómo se logra eso? Pues biblita, joven. Biblita que transforma, que renueva, que reenfoca. La Biblia es lo que Dios va a utilizar para que conozcas a Dios, conozcas su voluntad. ¿Te acuerdas a Pablo diciendo, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y el Señor se fue revelando claramente. Yo te voy a mostrar ¿qué tanto se ha de padecer por mi nombre? Te voy a usar y me voy a revelar a tu vida. Y así el Señor el día de hoy quiere revelarse y quiere mostrarse quién es, lo que Él ha hecho por ti, cuánto te ama, qué quiere para tu familia, qué quiere para tu trabajo, qué quiere para tus decisiones, aún las más triviales. Ahí es donde el Señor te va a revelar. Pero si tú no te acercas a la Biblia, si tú no te interesa leer la Biblia, si tú ni siquiera traes Biblia y no la marcas, no la observas, simplemente escuchas y te parece interesante, ¿vas a poder conocer a Dios? No. Necesitas venir quebrantado a Dios y rogarle, Señor, ¿podrías ayudarme a conocerte? No le entiendo a la Biblia. Lo único que necesitas para entender a la Biblia es un corazón quebrantado, como dice el pastor Heriberto. Un corazón contrito y humillado, a este es al que Dios no desprecia. Entonces ven, Señor, ¿quién eres?
quiero conocerte, el poder de tu resurrección. Quiero ver en la Biblia tu plan para mi vida. ¿Podrías decirme? ¿Podrías instruirme? ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Te va a decir, Nel. No, obvio no. Te va a decir, de eso se trata tu vida, para eso te creé. ¿Para qué te creé? Para que me conozcas y me disfrutes y compruebes mi buena voluntad, que es agradable y perfecta, completa, madura, chida. En la versión Raúl habla hoy. Termino con Jeremías 29, 23 y 24. Y después oramos, ¿les parece bien? Voy a pedir a los chicos de la alabanza si pueden ir acercándose para acá. Jeremías 9, 23 y 24. Es una maravillosa invitación, pero también una amonestación que Dios nos hace. Dice así: así dijo el Señor, no se gloríe o se alabe el sabio en su sabiduría, en su talento, en su conocimiento, en su entendimiento, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese, gloríese en esto el que se hubiere de gloriar. ¿En qué dice? Entenderme y conocerme, que yo soy el Señor. Yo soy el Señor. ¿Quién eres y qué haces, Dios? Yo soy el existente, el eterno, el que no cambia, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que soy fiel, el que restaura, el que sana, el que provee, el que levanta. Yo soy el Señor. ¿Y qué hago? Hago misericordia, hago juicio y justicia en la tierra. Estas cosas quiero. Eso es lo que, ¿qué quiere Dios de ti? ¿Te has preguntado, Dios, qué quieres de mí? ¿Sabes qué es lo que quiere el Señor? Que te alabes, que te gloríes, que encuentres tu gozo y tu satisfacción y tu orgullo en conocerle a Él y el poder de su resurrección. Que tu gloria sea poder conocer a Dios. Padre, gracias por esta introducción en esta hermosa carta que pinta increíble, Señor. Queremos conocerte, queremos acercarnos a ti, Señor, cada vez con un corazón dispuesto a aprender, desprogramándonos de enseñanzas y pensamientos humanos y filosóficos lejos de tu voluntad y tu palabra, y renovar nuestro entendimiento y conocerte y hallar en ese conocimiento la libertad, Señor. Y no perecer, porque el pueblo perece por falta de conocimiento, sino venir a la vida, Señor. Conocer a aquel que es la vida, no solamente desde un ámbito intelectual, sino desde un ámbito personal. Disfrutar de tu presencia, Señor. Caminar de tu mano. Agradecemos profundamente la libertad de poder escudriñar la Escritura, Señor. De poder conocerte. Y queremos gloriarnos como iglesia en eso, Señor. En un conocimiento personal, no intelectual. No queremos ser teólogos cabezones. Queremos ser hijos amados y que aman en respuesta a ese amor. Obediencia, Señor, no sacrificios. Obediencia, una obediencia fiel que parte del conocimiento de un amor tan bello que nos inspira. Sigue haciendo tu obra en cada familia, Señor. En este lugar está lleno de gente que está batallando, que tiene luchas, que tiene preguntas, que tiene incertidumbre, pero tú hoy has traído la respuesta. Conóceme, ámame. Ama mi palabra, medita, memoriza mi palabra, entiende mi palabra, escudriña mi palabra, y entonces todas tus dudas se van a despejar. Esa es nuestra respuesta, Señor, el día de hoy. Queremos invertir nuestra vida en lo único que vale la pena, que es conocerte a ti, precioso Dios. Pedimos esto y danos, Señor, entendimiento y luz. Lo pedimos en Cristo Jesús, tu iglesia, decimos.